Hola a todos, muy buenos días. Para mí es un gusto poder estar en este tercer foro de enfermedades raras. Soy Daniel Mosquera. Es un placer darle esta presentación a ustedes, este grupo, sobre hipercolesterolemia familiar homocigota. Es una condición genética de la que me gustaría pues compartir una información que es relevante para el público general. Estos son mis conflictos de interés. Soy médico actualmente genetista de la Fundación Cardiovascular, pero me desempeñé como asesor médico para Valentec Pharma, pero esta presentación no tiene ningún conflicto de interés y ningún laboratorio farmacéutico patrocinó esta presentación. El contenido, pues son 5 puntos sencillos: hablar un poco de las generalidades de la enfermedad, qué es y pues cómo se manifiesta en esta enfermedad el riesgo cardiovascular, cuáles son los tratamientos posibles para esta enfermedad, darles, digamos, como un resumen y conclusiones de la presentación. Comencemos por las generalidades. Entonces, esta enfermedad es la enfermedad genética más frecuente, se llama hipercolesterolemia familiar, porque pues digamos los niveles de el colesterol, especialmente el colesterol que llamamos malo, colesterol LDL o colesterol de baja densidad, se encuentra elevado en sangre, y estas personas pues tienen un riesgo cardiovascular del cual vamos a hablar, o sea, riesgo de infarto, riesgos de eventos cerebrovasculares a edad temprana, y un riesgo de muerte, pues digamos, incrementado muchas más veces que la población general. En general, pues digamos, existe una herencia en esta condición, en la que pueden haber uno o más familiares en este paciente, de la familia de este paciente afectados. Entonces es importante, una vez se diagnostica, pues hacer, digamos, de conocimiento a la familia, porque tanto hombres como las mujeres pueden padecer esta enfermedad, y pues es importante iniciar el tratamiento del cual vamos a hablar. ¿Cuál es la epidemiología? En general, pues esta condición hipercolesterolemia familiar pues no es una enfermedad huérfana, afecta a una por cada 250 personas, pero la condición de hipercolesterolemia familiar homocigota sí es una condición menos frecuente. De todas formas es importante, y pues vamos a ver en qué consiste eso de homocigoto, ¿cierto? Pero tiene una frecuencia en la población de alrededor de 3 a 6 por cada millón de personas. Algunos países como Holanda y un país, digamos, del sureste, pues digamos del Medio Oriente, como el Líbano, tienen una frecuencia en su población pues más alta. La hipercolesterolemia familiar pues es una condición que, como les menciono, no es huérfana. En un auditorio que probablemente en este momento de la presentación estemos alrededor de 250 personas conectadas, pues una de estas personas puede tener hipercolesterolemia familiar, y pues es importante que sepamos que esta enfermedad pues existe, y que esta enfermedad pues digamos se puede tratar, y podemos reducir ese riesgo cardiovascular para pues prolongar la expectativa de vida en estas personas. Entonces, caras vemos, pero el perfil lipídico no lo sabemos, y es un examen pues digamos que debe hacerse a todas las personas. Ya voy a mencionarles a partir de qué edades se debe hacer, pero es importante que sepamos esto. ¿Qué es el colesterol LDL, el colesterol baja densidad o el colesterol que llaman malo? Pues es una molécula que transportamos, digamos, los lípidos en la sangre, ayuda a transportar las grasas en la sangre, y en general, pues digamos, permite que estos lípidos pues lleguen adentro de la célula y se puedan usar para pues formar diferentes pues, membranas celulares, y es muy importante también para producir hormonas, para producir otras cosas en la célula. El colesterol en general no es malo, el colesterol se usa en todas las células y es necesario para la supervivencia. Lo que pasa es que cuando tenemos niveles elevados del colesterol de baja densidad, pues queda libre en la sangre,
y eso pues digamos sí puede condicionarnos a desarrollar enfermedad cardiovascular, que es una enfermedad crónica, que es acumulativa a lo largo de la vida y que entre mayores los niveles de colesterol LDL en la sangre, pues mayor el riesgo cardiovascular, mayor la probabilidad de que esta persona esté desarrollando una enfermedad en sus vasos, ¿cierto? Que va a obstruir el flujo de sangre y que va a producir finalmente pues un infarto, ¿cierto? Que es lo que queremos prevenir. Entonces ahí tienen su molécula de colesterol de baja densidad, ¿cierto? Y lo que les menciono, pues esta molécula nos sirve para transportar las grasas en la sangre, ¿cierto? Es una molécula que tiene, digamos, una parte fundamental del metabolismo de lípidos o de grasas en el cuerpo y tanto el colesterol que llamamos bueno como el colesterol malo nos ayudan a mantener esos niveles de colesterol en sangre en unos niveles pues adecuados que nos permitan formar nuevos tejidos, que nos permitan construir nuestras hormonas, que nos permitan funcionar y que en general pues digamos son sanos. Pero los niveles altos de colesterol LDL, pues son los que van a ser contraproducentes y van a ser un factor de riesgo cardiovascular. Entonces, para mencionarle, digamos, un poco de la parte homocigota o la parte genética de la enfermedad, pues recordemos que nosotros todos le pasamos nuestra información de padres a hijos, ¿cierto? Y esta información heredamos la mitad de la parte, digamos, de la mamá y la otra mitad del papá. Eso es en general para cada una de las cosas que nos pasan nuestros familiares. En este caso de esta enfermedad, pues tenemos que heredar una copia alterada de cada uno de los padres, tanto de padre como de madre, para que se manifieste, digamos, esta enfermedad, pues como en su forma homocigota, que es una forma más severa de la enfermedad, en donde pues estos pacientes van a tener un riesgo cardiovascular muy alto, ¿cierto? Unas 25 o más veces más que la población general, y que en general pues va a afectar el metabolismo de las grasas, el metabolismo de los lípidos, va a hacer que, digamos, los niveles de colesterol en sangre sean muy altos, ¿sí? Y que, pues, digamos, algunos fármacos que usualmente nos pueden servir para disminuir el colesterol LDL, pues no sean tan útiles en esta forma de hipercolesterolemia familiar homocigota. El diagnóstico casi en la mayoría de los pacientes se puede hacer por clínica, solamente con un perfil lipídico, que es el examen que nos deben hacer, digamos, de rutina en la consulta médica, ¿cierto? Con un nivel de colesterol LDL mayor a 500 o con un nivel de colesterol LDL mayor o igual a 300 con el inicio del tratamiento adecuado. Además, estas personas, pues usualmente cuando tienen hipercolesterolemia familiar homocigota, pues presentan, digamos, unas manchitas en la piel, que ya les voy a mostrar en una imagen en la diapositiva que viene, que se llaman xantomas, que son manchas como amarillentas en la piel, que usualmente aparecen en los tendones, o pues en los codos, en el cuello, en la cara, en diferentes partes, y usualmente esos aparecen antes de los 10 años. Y pues los niveles de colesterol LDL sugestivos, pues muy altos, digamos, en sangre, pues van a hacernos pensar o hacernos diagnosticar hipercolesterolemia familiar homocigota. El test genético no es obligatorio, es importante, digamos, para el asesoramiento genético. Como les digo, pues hipercolesterolemia familiar, o sea, esta persona puede que no sea la única afectada en la familia, puede que tenga padres, puede que tenga hermanos, hijos con esta enfermedad también y que, pues, digamos, merecen tratamiento. Entonces, por eso es muy importante iniciar pues, asesorar a esa familia. Como les menciono, pues algunos hallazgos clínicos característicos son la presencia de esas manchitas amarillas que pueden aparecer en codos, pueden aparecer en los talones, ¿cierto? Y la aparición, digamos, de una pues característica de las personas que son ya mayores, ¿cierto? Que se llama el arco corneal, ¿sí? Que aparece antes de los 30 años, usualmente en estas personas. Entonces aparece, digamos, pues arco alrededor
de la parte, digamos, de color del ojo, eh, pues a edad muy temprana. Y esto, digamos, usualmente estas lesiones en piel aparecen antes de los 10 años. Eso nos tiene que hacer sospechar en hipercolesterolemia familiar homocigota, pero de todas formas es muy importante que estas no son, digamos, no aparecen siempre en todos los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota, entonces por eso debemos hacer el perfil lipídico de forma temprana, sobre todo cuando hay antecedentes familiares. Entonces eso se llama tamizaje de hipercolesterolemia. Entonces, todos los niños a partir de los 9, entre los 9 y los 11 años, debe hacérsele un perfil lipídico a toda nuestra población. Si detectamos en este momento la enfermedad, iniciar el tratamiento, pero todos aquellos pacientes con antecedentes familiares, por ejemplo, de personas, hombres que murieron antes de los 50 años por infartos o mujeres antes de los 60 años por infartos en esa familia, esos niños, pues digamos, tienen la sospecha y puede, digamos, iniciársele el tamizaje a los 2 o 3 años de edad, muy tempranamente, porque, pues digamos, esta enfermedad, como les voy a decir más adelante, tiene, digamos, unas repercusiones muy severas en la vida, ¿cierto? Y puede aumentar el riesgo cardiovascular muy significativamente en estos pacientes. Cuando tienen antecedentes de enfermedad cardiovascular prematura, iníciele, pues hágale el examen, el perfil lipídico es un examen sencillo, se hace casi que en todos los laboratorios de primer y segundo nivel, y pues digamos aquellos pacientes mayores de 20 años, ¿cierto? Iniciarle, digamos, el seguimiento cada 5 años a los 20, 25, así sucesivamente, el seguimiento porque no siempre, digamos, aparece tempranamente y pues digamos, con el antecedente familiar es importante hacer seguimiento y iniciar el tratamiento precoz, ¿cierto? Arco corneal, que es lo que le mencionaba, antes de los 45 años, sospechoso de hipercolesterolemia familiar, hágale un perfil lipídico y diagnostique esta enfermedad temprana. El tamizaje genético, pues como les mencionaba, no es obligatorio, de todas formas, pues a ciertos niveles de colesterol LDL, pues se hace mayor el riesgo de que la persona sí tenga una mutación genética, pero de todas formas debería hacerse un tamizaje a la población general, por lo que pues esta enfermedad pues es la principal causa de muerte en el mundo, ¿cierto? El infarto agudo de miocardio, el infarto del corazón, los eventos cerebrovasculares son la principal causa de muerte en el mundo y pues es importante poder detectar este factor de riesgo genético a tiempo. ¿Qué es el riesgo cardiovascular? Entonces, en todos, digamos, tenemos ciertos factores que pues cuando tenemos niveles elevados de colesterol LDL, colesterol de baja densidad, colesterol malo, pues ese colesterol cuando está libre en la sangre, cuando está, digamos, solito, ¿cierto? Se puede acumular en nuestros vasos sanguíneos y puede, digamos, hacer que se obstruya el flujo normal de sangre. Esa obstrucción de flujo normal de sangre pues hace que la sangre no corra, digamos, normalmente ordenadita, sino en forma desordenada y finalmente eso lesiona, digamos, las paredes de los vasos sanguíneos. Generalmente pues se produce acumulación de unas células que tratan, digamos, de frenar esa lesión, digamos, del vaso sanguíneo. Se comienza a producir estrés en ese vaso y termina produciéndose pues ruptura de esa placa que se está formando en el vaso y pues es lo que finalmente pues se manifiesta como un infarto. Es un proceso que es acumulativo a lo largo de la vida, ¿cierto? A mayor nivel de colesterol LDL, pues más rápido se va formando esa placa de ateroma y pues más temprana se puede manifestar la enfermedad cardiovascular pues en estos pacientes. En general, pues no es el único factor de riesgo cardiovascular, el colesterol LDL, también lo son la hipertensión arterial, el tabaquismo, consumir cigarrillo, la diabetes, ¿cierto? La obesidad y pues le recomendamos a todas las personas que tienen, digamos, esas enfermedades, hacer su control, manejar, digamos, los fármacos, los medicamentos que están recomendados para mantener los niveles de esa enfermedad pues controlados, reducir el consumo de alcohol, dejar de fumar en caso de que lo hagan, tratar de comer, digamos, la menor cantidad de comidas procesadas o con altos niveles de grasas y de azúcares,
mantener el peso normal y caminar mínimo 30 minutos 5 veces a la semana. A mayor colesterol LDL, mayor riesgo, eso es una realidad. O sea, digamos, estas personas con hipercolesterolemia familiar, pues tienen un riesgo muchísimo más alto que el resto de las personas, pero no es, digamos, menor que tengan que también, pues, digamos, reducir el resto de factores de riesgo cardiovascular, como son la hipertensión arterial, controlar la obesidad, si tiene diabetes, pues manejar la diabetes y pues claro, también digamos manejarlo con dieta y pues actividad física, pero voy a mencionarle digamos que en estos pacientes es necesario sí o sí iniciar un tratamiento. Y pues claro, dejar de fumar, que no lo debería hacer nadie, pero pues desafortunadamente todavía digamos hay personas que fuman, entonces es importante recordarles que hay que dejar el cigarrillo. Acá, digamos, en esta gráfica, pues estas barritas representan el nivel de colesterol LDL, el nivel de colesterol malo y cuántas veces, acá arriba en números, cuántas veces aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, o sea, el riesgo de infarto. En las personas que tienen hipercolesterolemia familiar, como les menciono, el riesgo puede ser hasta 25 o 26 veces más que la población general. Entonces, pues estas personas necesitan sí o sí iniciar tratamiento. Imagínense con colesterol LDL por encima de 220 y como les menciono, hay personas que cuando llegan y se diagnostican tienen niveles de colesterol LDL por encima de 500, hasta 1000 o más. Entonces es importante. Como les puedo volver a mencionar, pues esta hipercolesterolemia familiar homocigota, si no se trata, estos niños pueden fallecer antes de los 12, 13 años, pueden ya tener su primer infarto, ¿cierto? Y es importante pues detectarlo rápido cuando hay antecedentes de los dos padres con hipercolesterolemia, cuando hay antecedentes de pues enfermedad coronaria de edad temprana, como les mencionaba, en la familia de estos niños, pues hacerle su perfil lipídico, poder llegar a un diagnóstico y poder detectarlos. En general, las personas con la hipercolesterolemia familiar, cuando tienen, digamos, la forma más leve, pues pueden tener una vida, pues, un poco mayor, más larga, ¿cierto? Pero en general, pues, digamos, tienen los primeros infartos y algunos pueden morir antes de los 35 años versus pues, la expectativa de vida de las personas normales después de los 70 años. Entonces, pues esta enfermedad, pues sí, detectarla temprano salva vidas, entonces hay que iniciar tratamientos. Es importante que pues en estas personas sí debe recomendarse una actividad física diaria, ¿cierto? 30 minutos al día. La pirámide ahora, pues digamos, alimenticia también incluye consumir 6 a 8 vasos de agua al día. Es muy importante consumir por lo menos 5 o 6 porciones de frutas y verduras en nuestra dieta, ¿cierto? Hacer mucho ejercicio, tomar agua, comer frutas y verduras, no solamente nos ayuda con esta enfermedad, sino con otras enfermedades como la obesidad, como la hipertensión arterial, como la diabetes, que son enfermedades pues, que tienen una altísima carga para la población, que traen muchas muertes en el mundo y que pues digamos se puede ayudar a prevenir que aparezca si hacemos y seguimos estas recomendaciones. En general, pues con estos pacientes debe manejarse una dieta, una actividad física regular, pero siempre que sea hipercolesterolemia familiar homocigota, debe iniciarse sí o sí al menos un fármaco, un medicamento, inmediatamente se llega al diagnóstico. No debemos esperar, digamos, a que el paciente vuelva a la consulta después de que hizo actividad física y dieta, porque este paciente no va a mejorar lo que necesitamos que mejore solamente con actividad física y dieta. Va a tener que iniciar medicamentos, controlarse también la hipertensión arterial, dejar de fumar. Si tiene ya antecedente de infarto, pues darle aspirina, controlar, digamos, el azúcar si tiene diabetes. Todo, digamos, se tiene que hacer en conjunto para poder reducir el riesgo. ¿Cómo se reduce el riesgo? Llevando a los niveles de colesterol LDL a lo mínimo posible,
vamos a ver que ya las guías, tanto europeas como americanas, tienen unas cifras a las que queremos, digamos, que los pacientes lleguen. No todas las veces es posible, pero de todas formas reducir el riesgo, pues revierte algunas veces la enfermedad y disminuye, digamos, la progresión de esta enfermedad demostrada, digamos, con pues estudios, digamos, de los vasos sanguíneos del corazón, que son, digamos, una de las cosas que más representan a esta enfermedad. Reducir el riesgo es muy importante, llevarlo a los niveles pues mínimos necesarios. ¿Cómo se inicia el tratamiento en estos pacientes? Con unos medicamentos que se llaman estatinas, ¿cierto? No todas las estatinas, digamos, nos van a servir, son estatinas de alta potencia, que son la atorvastatina y la rosuvastatina. La atorvastatina a dosis de 80 miligramos y la rosuvastatina a dosis de 20 miligramos. De ahí, digamos, se parte, digamos, una vez se hace el diagnóstico, iniciar con esos medicamentos, mirar cómo responde. Algunos pacientes pues reducen un poco, otros pacientes no reducen tanto, digamos, a lo que queremos llevarlos el colesterol LDL, entonces toca sumarle más medicamentos. Acá, digamos, en esta gráfica, la expectativa de vida de los pacientes, cuando no se les da el tratamiento, pues expectativa de vida de hipercolesterolemia familiar homocigota 18.4 años, ¿cierto? A los 18 años se mueren la mayoría de los pacientes. Cuando le iniciamos, digamos, el tratamiento con las estatinas y otro medicamento que se llama ezetimibe, se aumenta la expectativa de vida casi que 12 años o más en estos pacientes, 32 años en promedio viven, y cuando se le suma, digamos, otro tratamiento que pues es también, digamos, útil en estos pacientes, que se llama pues aféresis, es como pues una diálisis del LDL, le saca, digamos, todo el colesterol malo semanalmente, cada 2 semanas a estos pacientes, pues es, digamos, una herramienta para aumentar la expectativa de vida. Desafortunadamente en Colombia, digamos, este acceso a a la aféresis, pues no es tan fácil, pero pues hay otros tratamientos, hay otros fármacos que también nos ayudan. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Pues se debe, digamos, lograr que este paciente con hipercolesterolemia familiar homocigota llegue a colesterol LDL por debajo de 100 y cuando ya ha tenido infartos por debajo de 70. Esto dicen las guías europeas de la Asociación Europea del Colesterol, de dislipidemias, ¿cierto? Y pues, digamos, iniciar por lo menos con un fármaco. Las estatinas de alta potencia pues son la primera opción, después iniciar con otros medicamentos, ir escalonando a estos pacientes hasta llevarlos a alcanzar esas metas terapéuticas que queremos lograr. Como les menciono, pues digamos existe como esa diálisis de LDL, sacar todo el LDL cada 2 semanas. En Colombia, digamos, hay muy pocos centros en donde se puede hacer ese tratamiento, entonces, pues no es, digamos, del acceso a todos los pacientes, pero pues es una de las opciones terapéuticas que se mencionan. Hay otros medicamentos como el alirocumab y el evolocumab, que puede, digamos, también ayudar a controlar esta enfermedad. Algunas veces los pacientes, especialmente los que tienen hipercolesterolemia familiar homocigota, no responden de la mejor forma a estos fármacos, pero de todas formas pues se debe intentar iniciar estos tratamientos. Como les menciono, pues digamos acá se iniciaron en la década de los 90 las estatinas, después se le inició, digamos, otro fármaco que se llama ezetimibe, después se le iniciaron los otros medicamentos que se llaman inhibidores de PCSK9, evolocumab, alirocumab, y cada vez hemos logrado pues reducir ese riesgo, reducir ese colesterol malo, ese colesterol LDL, hasta que alcancemos, digamos, la meta terapéutica, que es el colesterol LDL por debajo de 100 o por debajo de 70. Como les digo, pues hay que escalonar estos pacientes, irle aumentando, digamos, el número de medicamentos para poder controlar el colesterol LDL. En estos pacientes existe, digamos, otros tratamientos que pueden ser útiles, algunos que están dentro del plan básico de salud, como es el lomitapide, ¿cierto? Que también, digamos, ayuda a reducir y, pues, digamos, estos pacientes deben estar en control periódico con su médico, por lo menos en control, digamos,
cada 6 a 8 semanas para ir mirando cómo está su colesterol LDL, mirar si ha habido respuesta adecuada y en caso de que no, pues adicionarle otro medicamento para lograr llegar a las metas terapéuticas. Las metas terapéuticas en algunos, digamos, algunas guías pueden decir incluso que bajen el colesterol LDL por debajo de 50 o de 55 y por debajo de 70 en todos los pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota. Por lo menos, digamos, se debe llegar por debajo de 100, es la recomendación. Y pues sí existen casos en Colombia, si hay pacientes en Colombia con hipercolesterolemia familiar homocigota, les muestro esta publicación del grupo del doctor Álvaro Ruiz con una serie de 36 casos de pacientes con hipercolesterolemia familiar homocigota que estaban, digamos, en tratamiento y pues vieron, digamos, una respuesta muy favorable iniciando, digamos, este tratamiento, sumando, digamos, los medicamentos disponibles, las estatinas, ezetimibe, los inhibidores de PCSK9, más lomitapide, ¿cierto? Y con una respuesta, digamos, bastante buena. En general, pues bueno, y ya como para terminar, el resumen, es que la hipercolesterolemia familiar homocigota es un trastorno genético que tiene, digamos, una baja frecuencia, pero de todas formas, pues algunas regiones de nuestro país pueden tener, digamos, una mayor frecuencia de esta población, por lo que es importante iniciar la detección temprana en todos los niños después entre los 9 y los 11 años, hacerles un perfil lipídico, a aquellos pacientes con antecedentes familiares, pues hacerles su perfil lipídico y pues digamos que la idea es aumentar la expectativa de vida de estos pacientes, que en general pues se reduce bastante si no se le inicia un tratamiento, iniciar digamos esta terapia para alcanzar las metas terapéuticas que les menciono del colesterol LDL y pues digamos que hay opciones terapéuticas disponibles que siempre hay que iniciar, digamos, con por lo menos un medicamento, las estatinas de alta potencia y ahí ir escalonando para poder alcanzar, pues digamos, unas respuestas suficientes para alcanzar las metas terapéuticas. El lomitapide, que es un medicamento, es una buena opción para estos pacientes y pues en general pues les doy las gracias por haberme invitado a esta charla y pues bueno, quedo atento a las preguntas que pueda tener el público, estoy pues gustoso de poder responderlas y muchas gracias a todos.